Huérfanos de la violencia, ¿cómo pueden superar el trauma de que su padre asesinó a su madre? ¿Qué ofrece el Estado dominicano como atención integral a los niños, niñas que quedan huérfanos de la violencia? Se calcula que por cada mujer asesinada queda un promedio de 3 niños o niñas huérfanos. Hoy escucharemos el testimonio de una mujer que a los 11 años, tenía 11 años de edad, cuando supo que su padre asesinó a su madre. Y los testimonios también de abogados y psicólogos que trabajan con este tema, huérfanos de la violencia. Pero mi mamá era el típico caso que se levantaba en la mañana con un ojo morado. Mami, ¿qué te pasó? Ah, no, que me di en la cama, o me di por la puerta, o estábamos en el velorio al otro día o el mismo día, no recuerdo. Y alguien me dijo, mira, se presume que tu papá la mató. De esos 5 casos, hubo un total de 17 huérfanos y huérfanas. Pero tampoco hay un levantamiento de si estos familiares pues están capacitados no solamente económicamente, sino emocionalmente para tratar a estos niños. El dolor limpio es el que surge como fruto de una pérdida, cuando se muere un ser querido, pero cuando ese ser querido no muere, sino que lo asesinan, por lo regular ya no hay dolor limpio. Una gran emprendedora, Giselle, ¿cómo surge este proyecto? Encontré que la granola tiene muchos beneficios. Pueden comer con yogur, con leche, pueden hacer smoothies de frutas congeladas, la pasan por la licuadora y le ponen la granola por encima y los niños pueden comerla con una cuchara. Cuando hablamos de huérfanos de la violencia, ¿de qué hablamos? ¿Qué les parece si ponemos nombre y apellido a esto? Vamos a agradecer a Arce de la Cruz, que ha tenido el valor, el coraje, y esto porque puede ayudar a otros, de contar su dramática historia. Ella tenía 11 años, su hermanita de padre y madre tenía 6, cuando su padre, según la historia que ella tiene, que está documentada, mató a su madre, la quemó y la lanzó por un lugar. Se crió durante unos años con su abuela materna y los médicos le dijeron que murió su abuela materna de sufrimiento. Físicamente no tenía ningún síntoma, pero murió del dolor. Y ella ha seguido adelante, es una profesional, trabaja con relaciones de pareja exitosas. ¿Cómo lo ha logrado? Ella nos contará su historia. Arce, muchas gracias, comenzando la entrevista, por poder compartir tu historia. Te pido excusas por recordar estos momentos dolorosos, pero es la única manera de crear conciencia. Vamos a ubicarnos, tú con 11 años, tu hermanita de padre y madre de 6, ustedes vivían en Santo Domingo, y tu padre y tu madre están en Santiago, cerca del Matún. ¿Qué ocurrió? Bueno, tenía 11, mi hermana tenía 6. Vivíamos con mis padres y 2 hermanos mayores, de medio hermano, hijos de mi padre. Y nada, nos fueron a buscar a mí y a mi hermanito unos tíos y nos llevaron a su casa, cosa muy raro, era un fin de semana. Y luego al otro día nos llevaron a la casa y vi a mi padre sentado y le pregunté, bueno, ¿y mami dónde está? Y me dice, tu mamá está muy grave, tuvimos que llevarla fuera del país para salvarla porque está muy grave, tuvimos un accidente. Y bueno, como todo el mundo estaba llorando en la casa, yo no lo creí tanto. Y más tarde ese mismo día me dijeron que ella había muerto. Ya en el velorio, fuimos a la Blandino,
Estábamos en el velorio al otro día o el mismo día, no recuerdo, y alguien me dijo, mira, se presume que tu papá la mató. Y nos lo dijeron a mí y a mi hermanita. Nos lo dijeron nuestra familia materna. Y adultos. Sí, adultos. O sea, que ustedes podían confiar, no era alguien de su edad, sino adultos. No, eran personas adultas de la familia materna y nos habían dicho, mira, se presume que tu papá la mató. Y no hubo dudas, ¿no? Como uno tiene, aún a los 11 años, uno siente la energía de la gente, yo creo. Y cuando nos dieron esa noticia, nos echamos a llorar y ni siquiera lo refutamos, ni siquiera dijimos, bueno, no, eso es imposible, papi no se atrevería. Era la resignación de saber, esto es completamente posible. ¿Y por qué? ¿Hubo episodios de agresión anteriores? ¿Ustedes vieron a su papá golpear a mamá? O? Bueno, mi papá porque sigue vivo, es una persona muy callada, ¿no? Muy reservada y no se hubiera atrevido jamás a golpearle en público. Pero mi mamá era el típico caso que se levantaba en la mañana con un ojo morado. Y, mami, ¿qué te pasó? Ah, no, que me di en la cama o me di con la puerta. No era constante. Lo que sí era constante era su miedo hacia él. O sea, mi papá llegaba a la casa y todo el mundo temblaba, ¿no? Mis amiguitos, imagínate 4 niños en la casa, yo y mis 2 hermanos mayores, estaba llena de niños todo el día. Inmediatamente mi papá llegaba, todo el mundo se iba. O sea, había un miedo hacia él. Su presencia causaba miedo. Y ese recuerdo a mi padre, el miedo hacia él, esa presencia como avallazadora y de pocas palabras. Entonces, por la relación y el miedo que había en su relación, era obviamente posible. Luego, vía abogados, médicos legistas, por las vías a las que tuvieras acceso, ¿pudieron confirmar la información que realmente? Sí. Porque algunos dirán, bueno, fue especulación. No es especulación. El caso completo, el expediente completo, que lo tenemos yo y mi hermana, y está en la justicia, tiene una confesión de su parte. Y aparte nosotros nos enteramos gracias que el médico legista no aceptó dinero. Mi papá intentó sobornarlo, y el médico legista, en vez de tomar miles de pesos en ese entonces, que era bastante, decidió no ponerlo como un accidente, sino como un asesinato, y por eso nos enteramos. Si no, yo me hubiera criado con mi papá pensando que mi mamá se mató en un accidente. Okay. Entonces, él confesó que la mató. Y el médico confirmó. Preso? Tenía mucho dinero y tiene mucho dinero aún. Y la justicia se compra. En estos tiempos todavía se compra la justicia. ¿Cómo la niña de 11 años manejó esa información de que papá mató a mamá? Bueno, hay una etapa de mucho odio, ¿no? Una etapa de mucho odio y de mucho cuestionarse todo, de cuestionarte la realidad. Y bueno, yo creo que esa catarsis me hizo bien, ¿no? Me pasé toda la adolescencia odiándolo todo, odiándolo todo. Y luego ya de una manera más crítica, pensando en las relaciones, pensando, por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba pequeña y mi mamá de madrugada vino corriendo a nuestro cuarto, al cuarto mío y de mi hermana, y se metió debajo de la cama y trancó la puerta. Y mi papá tocaba la puerta la única vez que pude presenciar ese miedo. Y mi papá rompiendo la puerta de mi cuarto casi para entrar, y mi mamá debajo de mi cama, una mujer con 30 años. Y tú te preguntas cómo es que las parejas llegan a ese límite, ¿no? ¿Cómo es que la sociedad llegamos a estos puntos? Y es la construcción. Construyen hombres fuertes, construyen hombres sin sentimientos, hombres que no pueden llorar, y construyen mujeres víctimas. Y acceder a eso, a una formación feminista, a una formación en género, me hizo entender mi realidad. Mi mamá no es la única, mira la prensa. Pero también te da mucha esperanza que hay otros países que no pasa, pero es porque su construcción de personas es distinta, porque los niños pueden llorar. ¿Y qué tú hiciste con el miedo, con la rabia, con la tristeza, de todas esas? En tu caso, ¿qué tú hiciste con eso? ¿Cómo lo manejaste? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Cómo no caíste en adicción a drogas o adicción a alcohol? Bueno, caí en adicción a la comida, ¿no? Pero drogas legales, ¿no? La comida y no sé qué. Bueno, pero eso habla muy bien de tu salud mental cuando reconoces, ¿verdad? Una adicción a la comida, claro, que muchos quizás la claro, tienen y no lo reconocen. O claro, sea que
¿Quiénes te ayudaron? Bueno, yo pasé un tiempo con Casa Abierta, cuando todavía Casa Abierta trataba a familias, ¿no? Y me ayudaba. No solamente adictos. No solamente adictos, no. En los Ok. 90 todavía Casa Abierta trataba a familias y tenía una consulta más abierta. Pasé un tiempo por ahí y se lo agradezco mucho. Pero después he tenido muchísima suerte porque a mi vida siempre han llegado personas con formación que me han explicado cosas como el feminismo. A la gente que no le gusta el feminismo porque no le gusta la igualdad. En general, para hombres y mujeres, el feminismo no es odio. Y a mí el feminismo me salvó la vida, porque me hizo entender que mi madre no era una casualidad, ¿no? Que es esta construcción, que no es que mi papá era un monstruo, no, es esa construcción que se hizo de ese niño pequeño, negro, mi papá es completamente afro, y cómo se trata a la gente negra en este país. Imagínate que venir de Yamasá, de Peralvillo, siendo un niño negro, y venir a la capital y ser el mayor de muchos hermanos, o sea, la vulnerabilidad, el maltrato, el racismo, a lo mejor la falta de afecto en su niñez, crearse con un padre a lo mejor igual de rajatabla. Creamos los monstruos, pero si vimos los niños chiquitos no son así. Entonces, es volver humanos a los padres, eso me salvó. Hubo una época también donde pensaba que mi mamá era una pendeja y que está bueno que le pasó, porque obviamente ella sufría violencia, ¿por qué esperó a matarla? Que era el mismo discurso que escuchaba incluso de la familia. Bueno, pero ¿por qué esperó tanto? ¿Por qué no corrió? Nosotros tenemos familia en Ocoa, ¿por qué no se fue para un campo y se escondió con ustedes? Pero no es así, no es así, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Criamos a las mujeres para que aguanten y criamos a los hombres para que sean maltratadores. Entonces eso solamente va a cambiar cuando dejemos de crear seres humanos así, sin importar su sexo. Cuando la biología deje de determinar cómo creamos a los niños, eso va a cambiar. Y los humanicé a mi papá, me lo imaginé pequeño, me lo imaginé chiquito. ¿Pero con ayuda de un profesional No, o tú sola. sola? Pero Con Dios. muchas buenas conversaciones, con mucho género, con mucho feminismo, con mucha Ok. desconstrucción social, con mucho pensamiento crítico, con mucho Freire, educación Ok. popular. Entonces tú te lo imaginaste pequeñito, que iba creciendo con todas esas construcciones. ¿Cómo crecen los niños en los semáforos? Ve a un niño de un semáforo con 4 o 5 años y te dice de todo y se comporta como un pequeño adulto. ¿Y eso permitió que tú lo perdonaras o no? No tiene que ver con Permitió que dejara de dolerme él y que entendiera que él era un ser humano más expuesto a mucha violencia y que mi mamá no era una pendeja y que estaba bueno que la mataran tampoco. Mi mamá la construyeron para sufrir como sufrió mi abuela y sufrió su mamá anterior. Todas las ancestras mujeres que tengo lo han hecho. Han aprendido a sufrir porque eso es lo que tenemos que hacer las mujeres, sufrir por la familia y los hijos. Y me habían dicho incluso una amiga cercana de mi mamá que él la había amenazado con matarnos, a mí y a mi hermana. Entonces manipulan a las mujeres con los hijos y crean este amor enfermizo de las madres que no hace que ellas se cuiden. ¿Y oíste de la familia, abuelas o tías o bisabuelas que tuvieron episodios similares de agresión o que fueron? Claro que sí, es que esto en los campos, o sea, mi abuela viene de Ocoa, mi abuela materna, y mi bisabuela que también la conocí, eran mujeres que criaron sus hijas solas porque los hombres bien gracias. Y si estaban aún estando, no hacían nada. ¿Y de tus hermanos, alguno ha reproducido ese esquema de violencia? Sí, lamentablemente sí. Conozco 3 de mis hermanos mayores, padre. hijos de él, sí. Y solamente el más pequeño, que lo crió mi madre, es muy cariñoso, es muy afectuoso y se burlan de él porque él es el pendejo. Pero los otros 2 han reproducido patrones de violencia muy similares. Y ni siquiera los cuento porque es su vida, ¿no? Pero ellos saben lo que hacen y son hombres que hacen violencia contra las mujeres y son hombres que tienen comportamientos de jerarquía muy fuertes y son hombres hegemónicos, son hombres tradicionales. Y es muy triste, ¿no? ¿Eres traductora, activista. Por los derechos Feminista humanos? hasta la taza. Feminista. Sí. ¿Hay algo que tú pudieras hacer para ayudar? Porque como sociedad como que hemos fracasado en cuanto al número de feminicidios que tenemos cada año. O sea, lejos de bajar, y aunque las estadísticas dicen que bajen, o sea, no. Debe haber un subregistro y cada vez es como peor este drama. ¿Hay algo que tú pudieras hacer en base a tu vivencia, que te gustaría hacer, además de lo que ya haces? Sí, mira, yo creo que la construcción de esta sociedad, el horror que tenemos hoy el día está construido por los pequeños momentos de horror que vivimos y dejamos pasar en el día a día.
Cada vez que uno ve una niña pasando por la calle, una niña de 17 años, y un hombre la acosa y uno no dice nada, ahí se construyen las mujeres como objetos sociales, no como una persona. Un objeto que sale a la calle a que te evalúen, a que te toquen, a que te griten, a que te enamoren, a que te sexualicen. Y yo creo que ahí se comienza, en parar el horror en el día a día, en parar de vestir a las niñas de rosado, a los niños de azul y a decirle a los niños que no lloran. Yo creo en eso, yo creo en que hay en algún punto que todas y todos tenemos que involucrarnos con nuestra realidad hoy. Y que sí, como tú dices, las estadísticas siguen ahí, es horripilante, cada vez son más creativos los asesinatos. Yo que llevaba el registro de la colectiva de Mujer y Salud de feminicidios, tenía que leer los casos y cada vez son más espeluznantes. Pero es que este horror... Involucran a más personas. Más personas. Me acuerdo de un caso de Invivienda que mataron como 5 mujeres. Entonces tú te preguntas hasta cuándo, pero uno no puede dejar que la desesperanza nos gane. La vida es muy hermosa y podemos llegar a un punto genial. Arcy, yo no sé qué dirán los demás profesionales que nos van a acompañar en el programa hoy sobre tu caso. Yo no soy profesional de la conducta, como una simple entrevistadora, como una simple periodista, un simple ser humano, sí puedo afirmar que eres admirable. Gracias. Y me voy a quedar con esa frase, hablamos antes del programa y te decíamos, Helen, la productora, y yo, ¿cómo lo has logrado? Eres una persona exitosa, ¿cómo? Y lo dijiste, en base al amor. Y pensamiento crítico y mucho amor y mucha esperanza. Ok, nos vamos a quedar con esa frase. Pensamiento crítico, claro, mucho amor y esperanza. Claro. Gracias, Arcy, por tu testimonio y adelante, éxitos y cuenta con nosotros en lo que sea. Gracias. Cuando regresemos vamos a conversar con el licenciado Luis Vergés. Él dirige el Centro de Intervención a los Hombres de parte de la Fiscalía. Recibimos ahora al licenciado Luis Vergés. Él desde hace cerca de 7 años, desde que se creó el Centro de la Fiscalía, que trabaja con hombres con conducta violenta. Tiene un nombre larguísimo esa institución. Él está al frente de la misma. Y lo primero, buenas noches, licenciado Luis Vergés, es preguntarle sobre el caso de Arcy. A mí como entrevistadora, ya yo tengo varias décadas entrevistando, pero yo nunca había visto un caso así, una persona que se presente de esta manera, como con una salud integral, emocional, mental, con un caso tan trágico. ¿Cuál es su opinión? Usted que escuchó su testimonio y toda la entrevista. Antes de yo dirigir el centro, que ya tiene 7 años de fundado, mi ejercicio era como psicólogo clínico y sigue siendo. Y te puedo confesar que cuando escuchaba a Arcy conversar, hay 3 categorías de personas cuando viven experiencias como esta. Unas son víctimas, otras son sobrevivientes y una le llamamos resilientes. Ella califica dentro de esta última categoría que es un espacio muy excepcional, que solo un grupo muy reducido de personas pueden lograrlo. Son estas personas que a pesar de la dificultad en términos de lo que se espera, en términos de un trauma, que es una experiencia que a largo plazo inmoviliza, crea disfunciones de todo tipo, pues fíjate cómo ella, a partir de esa vivencia, ha trascendido, se ha puesto por encima de la experiencia y se ha convertido en un ente activo, saludable, productivo. Es importante señalar que desde el punto de vista terapéutico, nosotros lo que hacemos, algo que ella logró de manera espontánea. ¿Qué hace un terapeuta cuando ocurren estos casos? Primero trabaja para que la persona se quede con el dolor limpio y no con el dolor contaminado. El dolor limpio es el que surge como fruto de una pérdida, cuando se muere un ser querido,
Pero cuando ese ser querido no muere, sino que lo asesinan, por lo regular ya no hay dolor limpio. Viene un dolor contaminado por el resentimiento, por el odio, por la frustración, por la impotencia, y eso va arropando lo que es el posible desarrollo que tenga esa persona hacia futuro. Y es ahí donde comenzamos hablando de trauma. La gente tiende al aislamiento, tiende a la soledad, tiende a adoptar un patrón inoperante y a ver la vida de una manera nebulosa. En este caso no es lo que ha ocurrido con ella. Fíjate cómo a través de involucrarse con una ideología que es la ideología del feminismo, que como ella lo dice, detrás del feminismo hay una prédica y práctica de la cultura de la igualdad, del respeto a los derechos, y sobre la base de esto viene también la asunción de un sentimiento y de una emoción que es saludable y positivo, como es el amor. Y en nombre del amor, ella perdonó a su padre. Y como ella bien lo aclaró, que ni que se estuviera leyendo uno de esos tantos libros que escribimos los psicólogos, nunca ella va a olvidar esa experiencia. Pero ella decidió recordar sin dolor. Y cuando una persona decide recordar sin dolor, entonces se libera de ese dolor contaminado que es el que atasca el proceso de desarrollo de un ser humano. Lo que yo no entiendo es cómo ella pudo lograr eso sin ayuda. Por eso a las personas así, bueno, tuvo mucha ayuda, pero no una ayuda formal, estructurada, de un ciclo terapéutico que se cumplió por fase, sino que ella decidió entre ser un contenido de una historia trágica y ser un contexto que fuera apropiándose de las oportunidades que ese contexto le daba para seguirse desarrollando como ser humano y liberarse de cualquier tipo de contaminación. Ella se quedó con la última opción. Y esto es muy importante porque la vida nos da opciones, aún dentro del sufrimiento, aún dentro del dolor, vamos a tener la última decisión. Y ella asumió la mejor de todas y gracias a eso podemos contar con un recurso humano valioso que puede compartir un testimonio como este, que yo espero no se quede en esta entrega, que para mí es muy especial, y ojalá que en cada hogar dominicano puedan tener un producto de este programa. Yo me imagino, hablaba de cómo ella decía que había perdonado, no olvida el hecho, pero perdonado a papá, pero en el caso de mamá también, cómo se repetía entre algunos familiares, fue una pendeja, ella pudo pedir ayuda, y cómo ella, aún en su condición de hija, entiende que no podía hacer otra cosa, que es a veces algo que no entendemos de las mujeres que son víctimas de violencia, que no pueden escapar de ese círculo de la violencia, y ella es capaz de entenderlo hoy día. Y al final, fíjate qué interesante que ella se vinculara con este trabajo conceptual que se hace desde el feminismo, porque eso le ayudó a comprender cómo rebatir y refutar este discurso cultural que revictimiza a la mujer, porque fíjate cómo a su madre el discurso cultural la revictimiza. Claro. Entonces al procurador Francisco Domínguez Brito, a la fiscal Jenny Berenice, a la magistrada Rosana Reyes, encargada de asuntos de la mujer, tienen en ARCI, si ella acepta, porque nosotros estamos hablando por ella, ¿verdad?, un recurso valiosísimo para que sirva de ejemplo a mujeres y hombres también que hayan vivido una situación como ella, para que se puedan enganchar en esa tercera categoría de resiliente que es tan difícil lograrlo. Y te informo que el 80% de la población, si es hombre, lo va a aprovechar todavía mucho más en el contenido que yo escuché aquí, porque gran parte del contenido de lo que fue la intervención de ARCI tiene un verdadero mensaje para la población masculina, sobre lo que es su socialización, la construcción de su masculinidad y las propuestas alternativas para un tipo de masculinidad diferente. O sea, que ella puede ayudar también a hombres con conducta violenta. Claro que sí. Ah, pero en el centro que dirige Luis Vergés también puede ser útil. Excelente, y tú no te imaginas cuándo, así que ahorita vamos a hacer cita con ella. Bueno, yo creo que los trabajos de traducción de ARCI están en peligro. ¿Qué está haciendo el Estado con los huérfanos de la violencia? Bueno, de la carcajada pasamos a este drama nuevamente, con los huérfanos de la violencia. Escuché con el fiscal Hernández Peguero por primera vez el término cuando inauguraba el centro de la Hostos dirigida a
a la mujer, ¿no? Luego surge el Centro de los Hombres, pero quedó pendiente los huérfanos de la violencia. Sí, todavía sigue pendiente esa tarea, sobre todo porque hay algo que nosotros necesitamos y es un poco más de interlocución entre los actores institucionales, porque mucha gente dice que eso debe asumirlo CONANI, desde la Procuraduría se han dado pasos también, pero al final ese consenso está pendiente. Pero mientras eso se define, debemos reconocer algo y es que hay un promedio por cada feminicidio de 3 niños huérfanos de la violencia, y a esto le estamos llamando víctimas colaterales, por usar un término un poco eufemista que se refiera a esa realidad. Y debemos seguir haciendo sensibilización sobre este tema por lo siguiente. No todos los casos son como Alci. La mayor parte de estos casos son niños que se ven traumatizados, ven detenido su proceso de desarrollo. Muchos de ellos son revictimizados, otros vienen a engrosar lo que es ya una secuencia de pobreza que ya está establecida en algunos hogares, que tienen que asumir parte de las consecuencias de lo que ha pasado, y estos niños no tienen la culpa de esta situación. Entonces eso es un problema que ya no es tan solo personal del niño, es también un problema social. Y desde el punto de vista de lo que es el desarrollo saludable, el desarrollo psicológico de estos niños, es increíble la gran cantidad de trastornos de ansiedad, la gran cantidad de trastornos del estado anímico, entiéndase depresión en cualquiera de sus manifestaciones, el estrés postraumático, que son trastornos que paralizan el desarrollo psicológico de un ser humano. Y tú vas a tener niños desertando de las escuelas, vas a tener problemáticas a nivel de consumo de alcohol y otro tipo de sustancias. O sea, hay una serie de consecuencias sociales que a la larga esto va a tener. Amén de lo de la cultura de la pobreza que se sigue multiplicando. ¿En qué hemos fallado? ¿Qué nos ha faltado? No voy a decir para llegar a cero, pero ir disminuyendo, aunque sea gradualmente, este número de feminicidios. Mira, el fracaso más grande para mí ha sido el querer simplificar este problema, quererlo poner más pequeño de lo que es, tratando de entenderlo de forma simplista. Y eso ha complicado el tema de cómo nos comunicamos los actores y ha traído una falta de incoordinación en los esfuerzos. Mientras sigamos presentando a la mujer como un objeto a capricho del hombre y sigamos difundiendo a través de una serie de mensajes estos tipos de ideología, pues seguiremos teniendo muchos feminicidios. Entonces no podemos culpar ni a Fiscalía ni al sistema de justicia, porque ya estos actores entran en una fase donde esa ideología está conformada. Entonces, ¿qué está pasando con los mecanismos institucionales que tienen que regular el proceso de socialización desde la niñez? Porque los valores no se aprenden de adultos, eso no es verdad. Entonces, por ahí tenemos que comenzar. No es trazarnos metas, no. Las metas se trazan en función de los valores. Si los valores no están claros, las metas van a ser mecánicas. Y trabajar desde ya con lo cotidiano, como decía Arci, con cada momento del día en que uno está reproduciendo un esquema que lleva a la violencia. Obviamente, sí. Gracias al licenciado Luis Vergés. Vamos a conversar con otros profesionales sobre el tema y mientras tanto recordamos algo que nos dijo Arci: mantenernos con un espíritu crítico, mantener la esperanza y basado en el amor. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado ante los llamados huérfanos de la violencia? ¿Qué está haciendo el Estado? Nos complace mucho conversar ahora
con Laura Hernández. Ella es abogada, hizo su tesis precisamente sobre el tema. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Queremos respetar a los profesionales jóvenes porque tienen su nombre propio, pero en tu caso es inevitable recordar de Eso quién dice. eres hija, porque tu papá, siendo fiscal, José Manuel Hernández Peguero, precisamente fue que pudo aplicar todo lo que fue investigación de décadas de feministas. Yo creo que en ese momento, durante su gestión, todo esto se recopiló. Así es. Y gracias a esto surgen las fiscalías barriales, surge el Centro de Atención para Mujeres Sobrevivientes de Violencia de la Hostos, surge el centro que dirige Luis Vergés, Así y a es. partir de ese momento hubo un antes y un después. Recuerdo como ahora un discurso de él donde hablaba de que la asignatura pendiente precisamente era esta, huérfanos de la violencia. Y tú precisamente haces esa tesis. Y lo sigue siendo. Así es. Hallazgos, ¿qué descubres en tu tesis sobre el tema? Bueno, en primer lugar hay que decir que el Estado, como representante de la sociedad, es el encargado de velar por el interés superior de los niños. Eso quiere decir que debe garantizarle el cumplimiento de todos sus derechos, mediante las medidas legislativas, entre otras cosas, y administrativas también. Entonces, lo que yo descubro es que primero no se le da seguimiento a estos huérfanos. O sea, pasa el feminicidio, no hay estadística de cuánto huérfano estábamos hablando. No se presume, como dijo el doctor Belles, que las mujeres, vamos a decir, que han sido víctimas de feminicidio, tienen alrededor de 2 o 3 hijos, pero no hay una institución que esté llevando pues estadísticas oficiales que demuestren, vamos a decir, la grave realidad y la alta tasa. Entonces, como le bien decía, no hay seguimiento, no se sabe de sus vidas, no se sabe con quién quedó, quién se está haciendo responsable de que este niño pues tenga una buena alimentación, de que este niño vaya a la escuela, de que este niño no caiga en drogas, Y entre la otras cifra cosas. es alta, porque siendo conservadores, digamos 100 feminicidios por año, 3 niños por cada 300 mujer. niños, imagínate. Estamos hablando de 300 en una década, 3.000. Así. O sea, niños con ese trauma que no van a ser como Arce, con esa Así. capacidad de resiliencia. Tú No, decías, no nos ocupamos de cómo se están alimentando, quién nos está Nada. cuidando, en manos de quién están. Actualmente pues no hay una política integral que sepa tratar con este colectivo. Sí ha habido voluntades, por ejemplo, la vicepresidencia creó un protocolo de asistencia a este colectivo, sin embargo, actualmente no sé si se está poniendo en práctica, debería, pero amerita no solamente, vamos a decir, voluntad política, sino presupuesto, recurso humano, entre otras cosas. Laura, vamos a escuchar ahora una colega tuya, la doctora Sheila Báez, quien también hizo una tesis sobre el tema y a ver cuáles fueron sus hallazgos. La tesis trataba el tema de los efectos extendidos de los feminicidios en los hijos e hijas de las víctimas y en las familias que acogen a estos niños y niñas. Cuáles fueron las circunstancias que se dieron alrededor de las muertes de estas mujeres, que fueron asesinadas de manera brutal por quienes eran sus parejas, y en algunos casos no se llegó a determinar nunca si eran parejas o no parejas. De esos 5 casos hubo un total de 17 huérfanos y huérfanas, hijos de esas mujeres. Es decir, la que menos hijos tenía 2 hijos. Hubo una que tenía 6 hijos, todos menores de edad, en el momento en que ocurrió la muerte de cada una de ellas. Solo una joven de los 17 huérfanos era adulta en el momento en que ocurrieron esos feminicidios. El menor de todos tenía 11 meses de edad. Ese niño estaba cargado en brazos de su madre cuando ella fue asesinada de una estocada en el tórax, en el corazón directamente. El niño fue testigo de su muerte, pero era un niño muy pequeñito, de apenas 11 meses. Otro niño tenía 2 años, otro tenía 5, esos eran 2 hermanitos. Esos niños encontraron a su madre ahorcada, estrangulada en la cama. Hubo otros casos, un caso que tenía 4 hijos, donde habían 2 adolescentes ya grandecitos. Una era adulta, un adolescente casi ya adulto, otro adolescente y una niña de 5 años o 6, si mal no recuerdo, en el momento del asesinato.
Hubo otro caso de una maestra que tenía 3 niñas, 2 eran adolescentes y una era de menor edad todavía. Pero la que mayor edad tenía en el momento de las muertes, creo que tenía 18, 19 años. La situación de estos niños y de estas familias, porque no podemos hablar solo de los niños y las niñas, sino de las familias que le acogieron, porque este es un drama familiar y hay que verlo con ese enfoque, es lo que yo entiendo. Son niñas y niños y adolescentes y ya en algunos casos adultos que viven en la pobreza. Son familias que se empobrecieron aún más cuando sus abuelas y abuelos, que fueron en sentido general quienes le acogieron luego de los feminicidios, pues se vieron con una carga económica que no tenían, teniendo que acoger 6 niños, 4 niños, 2 niños en algunos casos, ¿tú me entiendes? Entonces, en ese sentido, la llegada de estos niños y niñas a estas familias pues contribuyó a que su carga económica pues se viera un poco más forzada y que eso contribuye al empobrecimiento. Ese fue uno de los temas que yo más como que ahondé. Hubo un caso en particular que la señora consideraba que ameritaba atención psicológica. Ella misma me lo admitió, me dijo, yo necesito ayuda. Yo todavía no he superado la muerte de mi hija y yo no he recibido ayuda. Y tengo que estar fuerte para poder brindarle atención a mis nietos y no puedo brindarle la atención y el cuidado y la protección que ellos necesitan porque yo también necesito ayuda y no la he recibido. Ese es más o menos el panorama. Es un panorama muy triste realmente. Yo tuve que armarme de valor para poder realizar esta investigación. Tuve que llorar mucho. Ahora cuando hablo de esto, han pasado 3 años de la investigación y aún así, cuando lo recuerdo, no puedo evitar llorar. ¿Te pasó a ti lo mismo, Laura? Sí. Que Sheila, que todavía llora recordando eso. Sí, sí, para mí fue también muy fuerte, porque tampoco, como te dije, no, al no haber algo que le dé seguimiento a estos niños, tú no sabes la realidad a lo que ellos están expuestos. Tú no sabes si son revictimizados de nuevo, si reciben ayuda, si están comiendo bien, si están yendo a la escuela. Entonces, el hecho de chocarme con la realidad, cuando investigué, también me afectó mucho psicológicamente. Ella hablaba de 5 casos que estudió, 5 mujeres asesinadas que dejaron 17 huérfanos. Y en el caso de estos muchachos, muchachas que no reciban ningún tipo de atención, quizás como está pasando acá, ¿qué puede ocurrir? Tú hablabas de uno que estaba siendo criado por la abuela. Lo primero es que como no hay un levantamiento de a dónde van a parar estos niños, se presume que van donde sus familiares. Pero tampoco hay un levantamiento de si estos familiares pues están capacitados no solamente económicamente, sino emocionalmente para tratar a estos niños. Estamos hablando de familiares que, como bien dijo Sheila, también vienen con un duelo porque o es su hija, o es su prima, su sobrina. Entonces, también vienen con un duelo y entonces no saben cómo tratar la situación en ninguno de los aspectos. Entonces, una de las propuestas que yo siempre digo es que además de hacer una evaluación a los niños, también hay que hacérsela a los tutores, a los que van a quedarse con la guardia. Era lo que le decía la abuela paterna, Sí. o sea, la madre del asesino, a ese niñito que ella estaba criando. Yo tuve un caso que el niño quedó con la abuela, con la madre del asesino, y la abuela le decía que porque ella se parecía a su madre, pues la golpeaba, le decía, la insultaba, y ejercía violencia física y emocionalmente a esa niña. O sea, que empeoraba la situación. Empeoraba la situación. Y ya para terminar con algo positivo, países donde sí se da una atención integral a los huérfanos de la violencia, Yo experiencias. pondría como experiencia Uruguay, es muy bueno, y España. Ambos tienen programas de atención a este colectivo, también ofrecen, por ejemplo, lo que son becas, programas de reinserción, vamos a decir, ayuda psicológica, también hay programas sobre alimentación, porque no sabemos, vamos a decir, con qué situación estamos lidiando. O sea, no solamente tenemos un niño que ha sufrido una situación de violencia, tenemos también un niño que la misma abuela puede no saber en qué curso se encuentra o qué situación está pasando, no sé, de salud. Hay todo un problema, sin mencionar que puede haber alguno que tenga alguna discapacidad. O
O sea, hay todo un problema y lo correcto es que pues se analicen los cargos, los casos, se haga un levantamiento de lo que está pasando con esos niños y pues se oriente un programa especial a ellos. Bien, muchísimas gracias, Laura, por tus aportes, y recordamos lo que decías, que la atención integral a los huérfanos de la violencia sigue siendo la asignatura pendiente del Estado Dominicano y de toda la sociedad. Así es. Muchas gracias. La vida continúa, estos temas son trágicos, hacen llorar, como decía Sheila, y como decía Laura, pero todo continúa. Ahora, comenzando el año escolar, una preocupación de muchos padres es: ¿qué voy a poner en la lonchera de los hijos? ¿Qué merienda, que es fácil de poner en esa loncherita, pero que los va a nutrir? Tenemos una gran sorpresa, son unas granolas artesanales altamente nutritivas y altamente deliciosas. Cuando regresemos. A mantener siempre presente la recomendación de esa gran resiliente, como la describió Luis Vergés, Arci de la Cruz. Mantener la esperanza, basarnos siempre en el amor y ver con un sentido crítico la vida y todo. Una manera de endulzarnos este momento, sí, porque la verdad hemos tenido que respirar, aguantar nudos en la garganta, sí, y estos temas tan trágicos continúan. Pero Giselle nos va a endulzar un poquito la vida y a facilitar la vida de los padres y madres, y la nuestra también, nuestras meriendas, con unas granolas artesanales con sabor que yo no lo había visto hasta ahora. A jengibre, la probé riquísima, chocolate, piña colada. Una gran emprendedora, Giselle. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, realmente surge, y debo ser sincera, porque no me gusta hacer dietas. Entonces, yo creo que hay muchas personas que se van a identificar con eso. Y realmente decidí tener un estilo de vida saludable, pero sin tener que pensar en que tengo que tener una dieta estricta. Y me puse a investigar cuáles cosas podía consumir, y entre ellas encontré que la granola tiene muchos beneficios. Comencé a consumirla para mí personalmente, y luego, después de ver que tenía tantos beneficios, dije, bueno, pero ¿por qué no consumirla mi esposo y mi hija también? Entonces comencé a hacerla en mi casa, y para hacerla más interesante, más para la niña, porque los adultos realmente comemos cualquier cosa, dije, bueno, pero déjame ver si se puede saborizar, y ahí comencé a inventar, a hacer las mezclas. Algunas salieron bien, otras no salieron tan bien, y así surge el granula. Muchos estamos familiarizados con la granola, claro, pero para aquellos que no, podemos recordar los ingredientes. Claro, la granola no es más que una mezcla de avena, miel y nueces. Las granolas de Olgranula también tienen linaza, semilla de sésamo y semilla de girasol, así como semilla de almendra, frutos secos. Eso es la granola, es la mezcla entre la miel y la avena. Entonces tiene todos los nutrientes de estos alimentos, o sea que es una merienda ideal. Claro, es súper saludable. Ok, se puede comer con yogur, digamos, con leche. Se puede comer con yogur, con leche, pueden hacer smoothies de frutas congeladas, la pasan por la licuadora y le ponen la granola por encima, y los niños pueden comerla con una cuchara. Se puede hacer pancake, o sea, en la mezcla del pancake, que es excelente para los niños y la merienda. En la mezcla del pancake echan la granola de su preferencia, lo cocinan de forma regular, lo pueden decorar con un poco de granola, sirope y listo. En los que comen helado, lo pueden Los poner que con helado, claro que sí. O sea, que se puede crear mucho con Sí. Hay muchas personas que piensan que la granola solamente la pueden consumir del empaque a la boca. Que ya solamente así es deliciosa, déjame decirte. Sí, por los sabores que tiene. Pero también se pueden crear otras combinaciones, que eso es lo chulo. ¿Y tu niña la consume? Sí. ¿Cuál es su preferida? Piña colada. Piña colada. Sí, a ella le preguntan, ¿y ese piña colada? Ya. La de chocolate me imagino que también tiene mucha demanda, ¿no? Sí.
Ya. Y la de jengibre para los adultos, sí, la de jengibre a los adultos le encanta. Esa es la que más salida ha tenido realmente, más aceptación. Y si uno recuerda las propiedades medicinales también que tiene el jengibre, pues como Claro. decía que el anuncio, más mejor. ¿Verdad? Exactamente. Mejor todavía. Claro. ¿Y el proyecto cómo ha ido creciendo? ¿Qué tiempo tiene? Realmente nosotros es una empresa nueva, pequeña, familiar. Nosotros tenemos 2 meses solamente en el mercado y ha ido creciendo rápido. Las personas han tenido buena aceptación porque sí se pueden encontrar en el mercado muchas granolas y buenas, pero el hecho de que estén saborizadas, de que vengan con ese factor diferenciador, ha sido beneficioso para nosotros porque las personas sí lo han aceptado rápidamente. En este caso también, siendo un producto local, le permite a uno consumirlo como de más reciente creación. No es lo Exacto. mismo un producto que ha sido importado, que tiene meses o años, aunque Exacto. tenga preservantes, ¿verdad? Sí. Que esto que quizás lo preparaste hace menos tiempo, que está Exactamente. mucho más fresco. Sí, es bueno recordar que nuestras granolas son totalmente artesanales y son orgánicas, son hechas con productos de nuestros productores locales, o sea, yo voy al mercado, tengo mis productores, voy, le compro a ellos y yo las hago, muchas veces las hago por demanda, no están industrializadas, no tienen adherido ningún químico, o sea, que son saludables, son saludables para los niños y para los adultos. Gracias, Giselle. Son deliciosas, ya Sí. yo las probé. Y muchas gracias primero por el ejemplo que das de emprendedurismo. Claro. Fíjate cómo comienzas, de que no quiero hacer dieta y Sí. creas algo para ti, para tu familia, y ya estás en el mercado. Y es una buena opción para los padres y para la merienda de los niños y también para los adultos. Así mismo. Éxitos y adelante. Muchas gracias. Y repito nuevamente para que se nos quede bien grabado la fórmula de Arsi para superar el dolor y el trauma que una tragedia pudo dejarle, y ella lo superó. Amor, amor por encima de todo, un espíritu crítico y mantener siempre la esperanza. Muy buenas noches y hasta la próxima entrega de Ser Humano.